Bueno, les cuento, ¿cuál es el tema que va a tratar casi todo el programa hoy día? ¿Qué es lo que está sucediendo en Bolivia? En Bolivia está sucediendo una ofensiva fascista. La ofensiva fascista no es contra Evo Morales o contra, no sé, Eva Copa. La ofensiva fascista es contra las libertades individuales y colectivas de todos los bolivianos y las bolivianas. La ofensiva fascista es contra la sociedad y por eso es que yo creo que deberíamos ir a discutir cuestiones conceptuales, de concepto, más profundas. Así que vamos a discutir sobre Estado plurinacional. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Estado plurinacional? Porque parece que no supiéramos de qué estamos hablando. Entonces, me he traído una interlocutora de lujo. Probablemente ustedes no la conozcan, pero yo tengo ganas de que la conozcan, porque nuevamente estamos buscando rostros nuevos, generación nueva, nuevas ideas. Basta de que sean 4 que dominen todos los medios. Se trata de Reina González. Reina González es historiadora y politóloga titulada en la UMSA, o sea, no es Made in USA, sino Made in UMSA. Hermana, ¿has hecho las 2 carreras? Sí. Coautora de un libro que se llama Hegemonía Territorial Fallida, Estrategias de Control y Dominación de Estados Unidos en Bolivia, 1985-2012. Impresionante, interesantísimo la perspectiva que nos puede dar. Reina, me gustaría bien breve que nos digas algo de ti, cuántos años tienes, dónde trabajas y cómo te defines desde el punto de vista étnico-cultural. ¿Cómo estás, María? Un gusto, saludos a toda tu gran audiencia, sé que mucha gente te escucha, así que para mí es un gusto estar acá, gracias por la invitación. Como tú bien dices, mi nombre es Reina González, no soy tan joven, tengo 45 años, aunque no parezca. Pero eso es jovencísima, yo te llevo ya 10. Bueno, entonces soy joven, digamos, en relación a ti. ¿Cómo me defino? Pues me defino como mestiza, pero obviamente tengo una identidad indígena, ¿no? Y de la que estoy muy orgullosa, además. En el Chimichurri. Estoy en el Chimichurri, sin embargo, los últimos años he trabajado muchísimo, he tenido la oportunidad de conocer a un hombre importantísimo para mí, el primer historiador indígena que ha tenido nuestro país. Roberto Choque. Exactamente. Yo también lo conocí a Roberto Choque, le hice un Machos, Varones y Maricones que fue totalmente fallido, porque Roberto Choque me evadió las preguntas como se evade un jabón. Terrible. Sí, bueno, he compartido los últimos años de mi vida con él y obviamente de la vida buena y mala de su propia historia y la historia de su esposa, la señora Cristina. Lamentablemente ya hace un mes y un poquito más él ha partido y hace 10 meses partió su esposa. ¿Cómo te concibes? Ideológicamente soy indigenista. Ideológicamente eres indigenista. ¿De qué te ganas tu marraqueta? Me dedico a la investigación. No gano marraqueta, dice. Pan colo nomás. En esta situación pues muy difícil, ¿no? La coyuntura ahorita que vivimos pues no nos da, lamentablemente. Hemos entrado al amplio sector, yo diría, de los desempleados. ¿Pero de qué te ganabas tu marraqueta? Así investigación, ¿no? Trabajaba como consultora haciendo investigación. ¿Eres parte de algún partido político? No. No, ya. Bueno, mira, yo te he pedido que nos ayudes a hacer definiciones conceptuales. Miren lo que es esto. ¿Qué es este librito? Así, además, esta versión me la ha regalado Mayra Rojas, que siempre me hace regalos tan especiales. Tapa dura, como mi cabeza, Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Es la Constitución Política del Estado. Voy a leer simplemente el capítulo primero, modelo de Estado. Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. ¿Nos lo puedes traducir? ¿Qué es un Estado plurinacional? Mira,
Un Estado, bueno, hemos llegado al Estado plurinacional, es bueno conocer los antecedentes, es parte de un proceso, ¿no? Es parte de un proceso que se inicia ya en la década de los 90. Llegar al Estado plurinacional es el resultado de una asamblea constituyente que ha costado, además ha sido un parto muy difícil, todos ¿Qué es recordarán. una asamblea constituyente? Porque puede haber gente que no sepa lo que es una asamblea Claro. constituyente, crea que es esos vagos del Parlamento que no nos gustan tanto. ¿Qué es una asamblea Claro. constituyente? Mira, en 1990, María, es bueno recordar que sea desde la ciudad de Trinidad ha partido una marcha por la tierra, por el territorio y dignidad, ¿no? Es una marcha desde los pueblos de la Amazonía y del Oriente que pedían, que interpelaban a la sociedad boliviana, que buscaban interpelar al gobierno para conseguir su reconocimiento, ¿no? Su inclusión. Y prácticamente cuando hablamos de Estado plurinacional estamos hablando de inclusión. A ver, pregunta, ¿estaban locos? No, para ¿No nada. tenían acaso carnet de identidad? ¿No eran acaso bolivianos y bolivianas? ¿No tenían educación gratuita, pública? ¿No tenían salud pública? ¿Por qué? ¿Qué clase de reconocimiento además en 1990, en el siglo XX? Mira, María, yo creo que hay que entender que es cierto, tenían salud, tenían educación, pero eran ciudadanos de segunda y de tercera. ¿Mm? A diferencia de los ciudadanos de las ciudades, en las urbes. Estamos hablando de pueblos indígenas en ese ejemplo de la Amazonía y el Oriente, pero también están los pueblos indígenas de la zona andina, ¿no? Que han luchado, que han resistido. Tenemos una historia de lucha y resistencia de más de 5 siglos, justamente buscando la inclusión, buscando la participación en el Estado. Esa historia de 5 siglos prácticamente es una historia contra el Estado. Pero buscando su inclusión, es una historia de discriminación, de racismo, de servidumbre. Y llegar al Estado plurinacional el 2009, febrero del 2009, es que se promulgó la Constitución, pues ha sido un proceso largo de esas luchas. ahora, ¿por qué discuto esto con, bueno, más que discutir, me estoy haciendo ayudar o le estoy invitando para que nos ayude a todos y todas a Reina González, que es historiadora y que es politóloga? ¿Acaso con la constitución de un Estado plurinacional ha quedado algo resuelto? Mira, estamos hablando de 185 años de república, sin contar la colonia, el periodo colonial, frente a 10 años de Estado plurinacional, es decir, un Estado todavía incipiente, ¿no? Es decir, no vamos a pensar que en 10 años se ha resuelto los 5 siglos de exclusión, discriminación y racismo. Creo que y lo que está pasando ahora es que se ha frenado ese proceso, incipiente todavía. A ver, ahí quiero ir. Reina, ¿cuál es, si nos puedes, porque aquí hay que ser bien didácticos y didácticas. Aquí nos interesa no yo, sino la gente que nos está escuchando. Entiendo. ¿Cuáles son las 5 diferencias? Y les voy a pedir que pongan eso en el título de esta entrevista. ¿Qué es un Estado plurinacional? ¿Y cuáles son las diferencias entre Estado plurinacional y república? Pero así con chuis, hermana, como si fuera para el kinder, ¿no? Para la guardería. 5 o 10 diferencias entre Estado plurinacional y república. Y quiero decir por qué lo digo. Vamos a ver de buscar, no sé si los chicos tienen. Yanine Áñez ha estado la semana pasada en Santa Cruz y ha dicho, la república ha vuelto para quedarse, planteando ella misma una contradicción. Entonces, ¿cuál es la contradicción, la diferencia entre república y Estado plurinacional? Recuerdo una frase que decía Evo Morales cuando iniciaba su periodo de mandato el 2006, una frase que frecuentemente la repetía y que me hizo pensar muchísimo. Él decía algo muy parecido a lo que acaba de decir Yanine Áñez. No estamos de paso, hemos venido a quedarnos. Eso decía Evo Morales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre república y Estado plurinacional? Puedes decirme unas 5 o 10 diferencias. Básicamente, cuando hablamos de Estado plurinacional, repito, no está consolidado, ha sido un proceso incipiente todavía, que se ha cortado, pero desde mi punto de vista, ¿qué significaba Estado plurinacional frente a la República? Igualdad, inclusión, libertad, dignidad.
a ver, algo más, pluralidad. Ahora, yo, Reina, ahí tengo un problema. Obviamente yo ¿Seguro? digo Estado plurinacional, bárbaro. Pero el Estado unitario, no, el Estado liberal republicano también proponía igualdad, dignidad, libertad, las funciones más altas del Estado, la educación, clausuran el año escolar, las funciones más altas del Estado, la protección de la vida, a las mujeres se las puede matar como si fuéramos, yo no quiero ir contra los conejitos, pero como si fuéramos conejos. No hay una retórica simplemente entre el Estado plurinacional y el Estado republicano liberal. En parte sí, María, de acuerdo, sin embargo no del todo, ¿no? Yo creo que han habido cambios sustanciales. ¿Cuáles son las estructuras del Estado plurinacional que el Estado liberal republicano no tenía? Por ejemplo, la participación el reconocimiento y la participación de los pueblos indígenas en la vida estatal. Eso no había en la República. En la reforma a la Constitución del 94, justamente a partir de la marcha del 90, se va a reformular, se va a empezar a interpelar a los sociedades y dice, estos existen, son parte de esta nación. Muy bien, entonces la reforma del 94 establece a Bolivia como Estado pluricultural, multicultural, ¿no? Pero es solamente, es un denominativo, se reconoce Bolivia como Estado pluricultural. Es decir, Bolivia es un Estado de muchas naciones, perfecto. La diferencia con el Estado pluricultural y con la Constitución política del Estado que se dio promulgada en febrero del 2009, es que no solamente es nominal, sino que la Carta Magna está incorporando usos y costumbres, está reconociendo la justicia comunitaria, está reconociendo los idiomas. ¿Qué fallo de la justicia comunitaria en los 14 años puedes nombrar? No podría nombrar ninguno, honestamente. Ni uno. Porque es una justicia que se da al interior de las comunidades. Es decir, hay ese reconocimiento. Antes no había eso. No, pero es que tiene que quedar en un fallo, digamos, reconocidos de forma generalizada. A mí me ha interesado mucho entiendo. El pluralismo jurídico, porque yo creo que en el pluralismo jurídico podría entrar la justicia feminista. Pero mira, Reina, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En el periodo político anterior al Estado plurinacional, tú tenías que su carrera política la había hecho Evo Morales en el Parlamento. Tuvimos un partido indio. Domitila Chungara fue candidata, no sé si a presidenta o a vicepresidenta, con un compañero que se llamaba del partido indio. No era Casiano, no, bueno, tengo que recordar, pero tú como historiadora seguramente te va a venir. Había un partido indio, hoy no hay. Había una bancada, llamémosle colonialmente llamada, de los pueblos indígenas, muy combativa, porque hemos tenido a Ramón Loaiza, hemos tenido a Evo Morales, el propio Felipe Quispe ha sido parlamentario, aunque ha renunciado, le hemos tenido a la inolvidable Remedios Loza. Sí. Yo he ido a la bancada llamada indígena y es una lágrima. Compañeros que no sé si tienen regalado, fletado, alquilado el puesto y que están papando moscas. A mí me van a disculpar y que me digan racista, bueno, digamos, no me importa, porque yo creo que hay un derecho o sea, lo indígena o lo llamado indígena es tan criticable como lo llamado no indígena ni nada. O sea, la crítica va en todos los sentidos. De acuerdo. Entonces, yo las estructuras yo creo que el Estado plurinacional no se ha concretado en estructuras reales. Sí, no, de acuerdo, por eso te decía, es 185 años de república frente a 10 años de Estado plurinacional. Yo creo que este es un proceso incipiente, ¿no? Es un proceso incipiente que que si bien ha tenido, digamos, ciertos avances, también ha tenido errores. No voy a decir que el gobierno de los 14 años de Evo Morales han sido
un gobierno que no ha tenido errores, ha tenido muchos errores definitivamente, pero justamente yo creo que es producto también de ese proceso de poder cambiar las cosas, de poder transitar de esa república excluyente que los había excluido por tantos años. Es que no es fácil seguramente tener el poder, ¿no? La toma del poder el poder es algo complicado, ¿no? Muchas disculpas para un tipo que tarrió un proceso. Bueno, yo quiero agradecer a una compañera productora agroecológica, me acaba de mandar los datos. Para mí es un gran honor. Me dice que fue por el FRI. Imagínense, ahora está yendo por el FRI Carlos Mesa. Sí. Con la sigla prestada. Pues yo creo que es un retroceso que ahora sea candidato por el FRI Carlos Mesa, cuando por el FRI fueron candidatos Casiano Amurrio como presidente y Domitila Chungara como vicepresidenta en las elecciones del 78. Y además, a mí me dijo Filemón Escobar que él fue el ideólogo de esa candidatura. No me extrañaría porque era el hombre político más creativo de su tiempo. Yo extraño a Filemón. Estamos con Reina González, historiadora y politóloga, aclarándonos qué es el Estado plurinacional. El problema justamente está ahí, Reina. Si el Estado plurinacional es idéntico al gobierno de Evo Morales, entonces podemos botar a la basura el Estado plurinacional. No digo porque que sea idéntico. Gobiernos, digamos, pasan, uno tiene derecho de repudiar gobiernos. Lo que a mí me preocuparía mucho es que toda la corrupción, todo el machismo, la misoginia, toda la degradación, porque la degradación ecocida del gobierno de Evo Morales tire al basurero el proceso histórico de estructuración del Estado plurinacional. Entonces, necesito separar gobierno de Evo Morales de Estado plurinacional. Sí, nada más que hay un problema. Cuando hablamos de Estado plurinacional y hablamos de esta inclusión, de esta incorporación de los pueblos indígenas ya en el Estado, en el poder, la administración del Estado, hay que tener cuidado de no pensar que Evo Morales, en el marco de un carácter mesiánico, representa al Estado plurinacional. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? No es Evo Morales como persona, sino lo que está detrás de él, o al lado de él, mejor. ¿Y qué está al lado de él? Pues son estas luchas de resistencia de 5 siglos. ¿Qué él ha traicionado? ¿Qué él ha traicionado? A ver, Reina, tú eres politóloga. Sí. ¿Cuál es la estructura que debió adquirir el Estado plurinacional desde un punto de vista politológico, digamos, que no adquirió? ¿Qué cambio estructural tenía que ser? Porque yo veo en lo que tú has dicho un cambio retórico. Discúlpame. Y yo soy muy enemiga de la retórica en el sentido de que estoy harta de que me vendan bonitas palabras. O sea, imagínate como feminista, si no descompongo la retórica, pues me voy con mi oso de peluche el 21 de septiembre, que es Día del Amor, y aquí nos jodemos. Entonces la retórica es algo que hay que descomponer. Yo no quiero hablar de retórica, quiero hablar de estructuras. ¿Qué estructuras debería tener un Estado plurinacional? Como estructura, yo creo que el Estado plurinacional, desde el punto de vista inclusivo, ha empezado bien, pero se ha desviado. En la medida en que cuando los pueblos indígenas toman el poder, eso que tú decías, ¿no? Esta falta de experiencia, ese tu comentario acerca de la bancada la bancada indígena y que lo describes prácticamente como floreros decorativos, ¿no? Ojalá ni siquiera, ¿no? Porque ¿sabes qué podría ser, no? Yo me acuerdo que bailaba, que fungía de representante de los pueblos indígenas amazónicos, se ponía traje de tigre y todo eso para salir en la sesión. Pero para salir a la calle se cambiaba chamarra, tal, y salía diferente, ¿no? Seguro. Entonces,
¿Qué es la estructura de un Estado plurinacional? ¿Qué estructura debería haber tenido? No tengo duda en eso, pero yo creo que tiene que ver con la parte de la formación también, ¿no? De la capacitación. Cuando tú estás ocupando un cargo de autoridad, obviamente no solamente interesa el compromiso, no solamente interesa las ganas, sino también lamentablemente está el tema técnico, ¿no? Profesional, la capacitación, el conocimiento, y creo que eso es una de las cosas que ha fallado, ¿no? También. De hecho, cuando entró Evo Morales, yo recuerdo que evidentemente cambió, bueno, tuvo su gabinete de ministros, ministras, tuvo autoridades, digamos, intermedias, inmediatas, pero gran parte de la administración pública quedó, ¿no? Y si es que se cambió fue por gente afín al instrumento, pero digamos no técnica, ¿no? Que les faltó conocimiento, que les faltó preparación, y eso lamentablemente se ve. Te veo muy suave con el Evo, traidor histórico del Estado plurinacional. Estamos con Reina González y lo que nos interesa es una discusión conceptual, no tanto una discusión anecdótica. ¿Qué debió ser un Estado plurinacional? ¿Qué estructuras debió tener y no tuvo? ¿Qué estructuras debió tener y se han destrozado? ¿Cuál es el peligro de asociar al MAS con el Estado plurinacional y por lo tanto votar a la basura al MAS y votar a la basura el Estado plurinacional? Te propongo leer la definición de Estado plurinacional de Wikipedia. Que ustedes saben, Wikipedia no es hacer un gran esfuerzo, pero Estado plurinacional es un concepto de la politología que está en el que es vigente en el mundo. Estado plurinacional es la organización política y jurídica de una sociedad de varias naciones unidas en un solo Estado, con gobierno de representación plurinacional y sujetas a una única constitución política. Un Estado plurinacional se forma a través de una descentralización política y administrativa, donde el sistema administrativo es culturalmente heterogéneo y permite la participación de todos los grupos y sectores sociales. Entre los elementos de un Estado plurinacional incluyen el ser plural, descentralizado y autónomo. Bueno, y hay varios estados plurinacionales en el mundo. La naturaleza jurídica. El Estado plurinacional tiene base en el principio de plurinacionalidad, que es el principio político que permite aspirar al pleno ejercicio de los derechos de todas las naciones que existen en un Estado. Entonces, si leemos esto, resulta que el Estado plurinacional reivindica derechos colectivos y el Estado republicano derechos individuales. Claro, por eso estábamos hablando de la incorporación, de la inclusión de estas 36 naciones que tiene Bolivia. ¿Cuáles son los derechos colectivos irrenunciables que debería cuidar el Estado plurinacional? Por ejemplo, el derecho a la salud, a la educación, en el marco de los usos y costumbres de estos pueblos, que no son los usos y costumbres de las ciudades, ¿no? Eso es muy importante. La salud, la educación, el idioma, ¿no? Acabamos de presenciar hace poco el cierre del Ministerio de Culturas, que supuestamente desde el gobierno de Estados Unidos, de Evo Morales, en 2009 se había creado justamente para trabajar en esto, ¿no? En la protección de las culturas, en la difusión de las culturas, en el rescate de las culturas. Yo creo que ha sido un ministerio con errores, con luces y sombras, la verdad. ¿Qué luces, por favor? Porque yo veo solo sombras. ¿Qué luces te has visto? Tú eres bien positiva y eso me encanta. Estamos escuchando a Reina González. ¿Qué luces le has visto al Ministerio de Cultura? Es que María, en la coyuntura que vivimos, lamentablemente, llena de incertidumbre, llena de represión, de pobreza, de desempleo. Bueno, pero ya, por favor. No da como para seguir siendo negativos. ¿Qué luces le has visto al Ministerio de Culturas? Bueno, el Ministerio de Culturas yo creo que ha intentado trabajar en el marco de estos dos horizontes, si se quiere, del Estado plurinacional, la interculturalidad, de la que has hablado en el concepto, y la descolonización, ¿no? Yo creo que ha intentado,
de principio. Lamentablemente esta lógica desde las administraciones, desde el Ejecutivo, de no permitir gestiones que te muestren resultados, sino pasa un año y cambias de ministro, viene otro ministro y de repente desconoce la gestión a la anterior y piensa que con él está empezando la gestión. Eso no ha permitido avanzar. Yo creo que eso es una crítica puntual, ¿no? Y como te digo, pues yo creo que ha estado empezando bien y en el camino han habido estas cosas, cambios de autoridades, con mentalidades, con visiones de gestión distintas, cambio por supuesto también de funcionarios, y eso pues no te permite ver resultados a la larga, ni siquiera la larga es muchísimo, ¿no? Pero ni siquiera a la corta, diría yo. Tienes toda la razón al decir que no. Vamos a ir a ver, vamos a llevar esto para cerrar esta discusión sobre Estado plurinacional. Yo lo que quiero es que entendamos que el Estado plurinacional que está en la Constitución Política del Estado no es propiedad del movimiento al socialismo. Y que quizás la sociedad boliviana no ha terminado de entender lo que es el Estado plurinacional. ¿Tú crees que los derechos colectivos que invoca el Estado plurinacional afectan o van en desmedro de los derechos individuales que invoca el Estado republicano liberal? No creo, porque no los desconoce. En realidad lo que se ha hecho con la nueva Constitución es incorporar actores que estaban históricamente excluidos, pero sin sacar a los otros, digamos. A ver, ¿puedes explicarle eso con chuis a la gente? Por favor, entiendan. Creo que esto es esencial lo que acabas de decir, pero a ver, explicadito. Mira, te explico, desde la historia. Cuando se llevó a cabo en 1825 la Asamblea Deliberante, ahí en la Casa de la Libertad en Sucre, primero que no participó ni un indígena, se los excluyó. Incluso ni siquiera se le invitó a Juan Azurduy de Padilla, que había participado de manera protagónica en la guerrilla, en las guerras, en el proceso independentista como tal. Y al haberse excluido desde la Asamblea Deliberante el 25 de agosto de 1825, del 6 de agosto de 1825, pues la Constitución de 1826, ¿qué te dice? ¿Quiénes son ciudadanos? ¿No? Uno de los requisitos para ser ciudadanos es saber leer y escribir. Listo. Los pueblos indígenas no sabían. Saber leer y escribir, ser propietario. Además. Ser hombre. Además, ¿no? Saber leer y escribir, ser propietario y ser hombre. Por eso, por favor, las mujeres tomando nota. Las luchas de los pueblos indígenas y las luchas de las mujeres son luchas hermanas. Exacto. Porque tienen un paralelismo histórico. Así es. Así es, por eso te daba el ejemplo de Juan Azurduy. Y las luchas también tienen que tomar nota los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas son los primeros en pisotear las luchas de las mujeres. Son luchas hermanas. El día que entendamos eso, volteamos a quien se nos ponga delante. Así es. Entonces, se los excluye desde la formación misma de la nueva república. ¿Qué hace Simón Bolívar? Una de las primeras medidas pues es abolir la esclavitud y abolir el tributo indígena. Al poco tiempo retroceden en las medidas porque se dan cuenta que el tributo indígena era la base de sostén del Estado. Y ha sido así por mucho tiempo. ¿Mucho tiempo cuánto? Mucho tiempo, hasta mediados del siglo XX más o menos. Por favor, la compañera acaba de darnos, por eso es importante invitar gente que sabe. ¿Qué fue el tributo indigenal, por favor, hermano? Claro, el tributo indigenal no empieza solamente en la República, viene desde la colonia, ¿no? En realidad la situación colonial del indígena, incluso el racismo, la exclusión, viene desde la colonia, ni siquiera desde 1825. Eso es algo que también tiene que quedar clarísimo. Se piensa que con la nueva república esta situación colonial de discriminación, de exclusión, de explotación, hay que acordarse de la mitad colonial, hay que acordarse de la baja demográfica de los pueblos indígenas a partir de las enfermedades que traen los españoles, hay que acordarse. Pero yo te pediría, porque si no la gente va a decir, no, es el rosario de las quejas.
¿Qué fue el tributo indigenal y qué vigencia histórica tuvo? El tributo indigenal es importante porque es una forma de explotación, de exacción al indígena, ¿no? Son impuestos que él pagaba con su trabajo y bajo la condición de explotación en forma de servidumbre, porque además, como te digo, siempre han sido excluidos, no sabían leer y escribir. Servidumbres en el sentido de que eran mitanis las mujeres y pongos los hombres. Además, y el tributo indigenal va a sostener por mucho tiempo el Estado porque es un impuesto, que... Lo sostiene. Claro, exacto, al conjunto de los bolivianos. A ver, vayamos entonces, por favor, al resumen. Se le debe. Así es. A los pueblos indígenas, hay una deuda social histórica con los pueblos indígenas. Así Hermana, es. pero solo se habla del pongo, el pongo. Felipe Quispe siempre habla yo no soy pongo. ¿Qué era la mitani y qué sujeciones pesaban sobre la mitani? Mira, la mitani era prácticamente una empleada de los hacendados, en condiciones muy lamentables de vida. Se les permitía cultivar sus productos, una parte de sus productos como una concesión, si quieres, cuando en realidad los pueblos indígenas siempre han sido dueños de las tierras originarias, las tierras comunitarias, pero el Estado republicano se ha esforzado por expandir la hacienda, destruir las comunidades. La comunidad es importante dentro de la visión del pueblo indígena originario. El ayllu es importante. Su visión es comunitaria, yo creo no que es ya está individualista. destruido. No, yo ahí sí que soy bien escéptica. Pero la mitani, además, tenía que ofrecer el derecho de pernada. El derecho de pernada son relaciones sexuales, no es para charlar sobre la vida o la fe, no sé qué, es para tener relaciones sexuales de carácter no consentido, por lo tanto, el derecho de violar a la mujer por parte del patrón y por parte del cura. Sí, exacto. Esto da como resultado generaciones y generaciones de bastardos y bastardas, que son hijos e hijas del patrón, Exacto. pero despreciados y no reconocidos. Ese es mi linaje, por si acaso. ¿Cierto? Es duro, ¿no? No, ese es mi Durísimo. linaje, pero no estoy Durísimo. diciendo metáfora. A mi papá no lo quería reconocer su papá. Lo reconoció en el lecho de muerte como un acto de caridad, Wow. porque el papá de mi papá era el patrón de mi abuela. Y mi papá sufrió eso porque fue un proceso de toda la vida hacerse Claro. reconocer, ya socialmente, la familia aristocrática y demás sonceras, pero que pesan mucho sobre la gente, Por pesan supuesto, mucho. por Entonces, ese es mi linaje, ¿no? El bastardismo, por si acaso, es mi linaje. Además Yo que no no soy solo... originaria ni nada por el estilo, yo soy bastarda. Mi linaje es el bastardismo, que me parece un linaje interesante. La mitani ofrecía el derecho de pernada, y ese es un dato muy importante para las luchas de las mujeres bolivianas. Sí, no solamente las mujeres indígenas, no hay que olvidarnos de las afros, ¿no? Por supuesto, pero por supuesto, las afros, no hay que olvidarnos de las afros, pero las afros hay que preguntarles a ellas mismas. Creo que Carmen Angola está haciendo una reconstrucción de su cultura y de su historia que es magnífica. Hermana, mira tantas cosas lindas que hablar contigo. Voy a No, volver no a hemos dicho citarte. nada, no hemos dicho casi nada. Ay, pero hay una deuda social del Estado. Y por si acaso yo creo que el tributo indigenal ahorita no funcionará como tributo indigenal, pero cuando tú compras cuarta arroba de zanahoria en 8 pesos, 10 pesos, 15 pesos por caro que sea, Ujú. estás cobrando un tributo indigenal, Sí, en cierto modo sí. pero definitivamente Sí. estás cobrando un tributo indigenal.
Así que lo dejamos ahí, lo del Estado plurinacional. Muchas gracias, ha sido un honor. No, a ti María, gracias por la invitación. No soy muy mediática, la verdad, tú lo has dicho muy bien, pero pues sí me va a encantar venir, hay tanto que decir, que bueno, no, el tiempo, has visto, no alcanza, pero creo que se han tocado temas importantes. Lo más relevante de esto yo creo que es entender que tenemos una deuda social con los indígenas. ¿Y las mitanis? Quizá también las mitanis, por supuesto. ¿Dónde Los, quedan? las Te propongo hacer un ciclo sobre las mitanis. Lo dejaremos ahí porque ya los invitados están esperando. Dale. Gracias. Vamos a hacer un ciclo sobre las mitanis. Perfecto.